Podcast Finestra, cultura financiera. Bienvenidos a un podcast más de Finestra y el día de hoy continuamos con el tema de cómo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador en números a México. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestra analista financiera Imelda Flores. ¿Cómo estás, Imelda? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo muy bien. Y Pati Castellanos, que está siempre en la coconducción de este podcast, que es la encargada de Relaciones Públicas de Finestra. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contenta de estar de nuevo. Ya nos platicarás cómo cierras. Deberías también de cómo voy a recibir el 2019 por la cantidad de charlas financieras que has dado. Eso estaría muy padre. Pero bueno, empezamos. Análisis financiero. Andrés Manuel López Obrador, a partir de este 1 de diciembre, ya es presidente. Pues por fin llegó el momento, después de meses y meses de incertidumbre, de dimes y diretes, de escándalos, de contradicciones. Pues bueno, ya tomó posesión. Y para todos aquellos que se preguntan, ¿va a mejorar el país? Antes pregúntense cómo lo recibe. Y cómo lo recibe en varios ámbitos. Ya en el podcast pasado habíamos hablado de algunos indicadores con los cuales va a recibir el nuevo gobierno a México. Y ahora hablaremos de otros, que la percepción es de que el país está con números negativos, pero no en todos los ámbitos. No en todos los ámbitos. Realmente la economía mexicana es sólida. Es fuerte, obviamente quisiéramos que fuera más sólida, pero está en buenos números. Yo creo que hay puntos, hay temas que ya lo hemos platicado, sobre todo el tema de la deuda, que Andrés Manuel tendrá que revisar y tratar literal con pincitas para no salirse o no abusar de este tema, pero en general los datos son buenos. Y una de las cosas que ha dicho la gente crítica y que ha puesto los ojos en el tema de la deuda es que estamos ya en los límites de que nos empiecen a bajar las calificaciones, porque ya rebasa más del 50% del Producto Interno Bruto lo que se debe a diversas entidades. Exactamente, las agencias calificadoras lo que dicen es que con niveles superiores al 50%, o si vamos más allá a aumentar esta proporción, ante un choque externo, ante una crisis no nada más internacional, sino también nacional, pues ya no vamos a tener aquella capacidad de respuesta como la tuviéramos si hubiera una deuda más pequeña. Si el tipo de cambio siguiera depreciándose, porque obviamente parte de nuestra deuda está en dólares, hay que pagar en dólares. Entonces, ese es el punto de las agencias. Andrés Manuel se espera que, él dice que no esperan aumentar la deuda, ya veremos. Tiene que aumentar, eso es lógico, porque cada vez hay una emisión nueva de deuda que es natural, bajo calendario natural, que así como se va emitiendo nueva, se va venciendo otra. Pero simplemente esperemos que el porcentaje no sea tan grande como del casi 100% que vimos con Peña Nieto o del 170% que vimos con Calderón. Y una de las cosas que había pasado después de la crisis de mitad de los años 90 es de que se empezó a trabajar muy duro en que esta deuda, que era un tema que en los años 80 todos los días se hablaba de la deuda, finales de los 90s y con la mitad del sexenio de Fox se hizo mucha reestructura, y digamos que ahora gracias a eso no estamos en niveles donde creo que Venezuela estaba arriba del 100% de deuda, y eso hace mucho que no lo vemos en México. Sí, claro, Zedillo fue el que puso las bases. Realmente Zedillo ha sido de los últimos presidentes que han recibido una economía pues, muy abultada. Patas para arriba, se podría decir casi. Y Zedillo hizo muchos cambios. A través de la administración de Zedillo se hicieron varios cambios en cuanto a deuda, en cuanto a reservas también, y que se han visto, empezaron a ver los resultados con Fox y años subsecuentes, ¿no? Pero esperemos, simplemente vimos en la época de Calderón un aumento muy fuerte, pero
de un aumento muy fuerte de la deuda, pero no fue porque así lo quisiera Calderón, sino fue porque fue orillado a una mayor emisión de deuda porque no había liquidez en respuesta a la crisis que hubo en 2008 en Estados Unidos y que corrió por todo el mundo. A comparación de Peña Nieto, que en sí no hubo un factor que detonara o que exigiera un aumento de deuda más que el gasto público que lleva o corriente que realizó en su administración. Y esto nos invita a pensar que el plan del nuevo gobierno, que es de reducir gastos suntuosos en el gasto corriente de la administración pública, pues va a redituar. Esperemos que así sea. Sí, claro, esperemos que lleven un equilibrio entre todo lo que quieren gastar en proyectos y lo que no quieren endeudarse, ¿no? Esperemos que haya realmente un equilibrio y que las finanzas públicas del país se mantengan sanas y en un nivel adecuado. En términos de empleo y en términos de exportaciones, creo que es donde México está en números más agradables, ¿no? En términos de empleo, el dato de la tasa de desempleo está excelente, se podría decir. Si lo vemos tal cual a nivel internacional, el número tasa de desempleo es el nivel más bajo del que tiene registro INEGI. Pero si nos vamos al fondo de ese dato, la informalidad sigue muy alta. Entonces es algo que también debe atacar el nuevo gobierno, la informalidad. Estamos hablando que de los mexicanos mayores de 15 años que son considerados como económicamente activos, o sea que podemos laborar, estamos hablando que cerca del 50%, o poco más del 50% están en una informalidad. Y para el INEGI la informalidad es desde los que tienen un restaurantito en su casa, desde las personas que trabajan en agricultura o en agropecuario o algo por el estilo, que no están dentro de un régimen fiscal, personas que no están reconocidas directamente por su empleador. Entonces ese es el foco, encontrar que Andrés Manuel o su administración encuentre la manera correcta para que las empresas logren afiliarse. Por un lado, tengan a los empleados una mejor condición laboral y por otro lado, pues tengan un mayor ingreso en cuestión fiscal a las arcas del gobierno, ¿no? Y esto es uno de los grandes retos y los empresarios lo han puesto siempre en la mesa, que la informalidad es lo que ellos están pagando. Todos aquellos que pagamos impuestos de alguna u otra manera, estamos sosteniendo a este 50% y habrá momentos en donde esto sea imposible de llevar a cabo, ¿no? Sí, entonces, si vemos tasa de desempleo, muy bien, pero yendo así como al foco, la informalidad es algo que debe atender el gobierno. Y en Jalisco cerraron también la administración de Jorge Aristóteles Sandoval con números positivos en el tema del empleo, porque Jalisco se colocó entre los 3 primeros generadores de empleos del país, pero también, y bueno, a la par, también en la inversión directa hacia el Estado y en la generación de empleo, que digamos son las 3 cosas que seguramente recordaremos de esta administración estatal, pero ¿cómo estamos en términos federales, Imelda? Pues mira, Carlos Ursúa, nuestro nuevo secretario de Hacienda, nos dijo hace unos días que se va a reunir tanto con inversionistas como con las agencias calificadoras. Entonces, pues el punto o la intención es de seguir atrayendo inversión externa. Pero aquí vamos a lo mismo, regresamos a la confianza de la que tanta hemos hablado los últimos meses. Este nuevo gobierno, por lo menos en la transición, crearon mucha incertidumbre y desconfianza. Si bien los planes, hay que identificarlos bien porque no los han planteado correctamente, pero pareciera que el gobierno o que las autoridades quieren llevar por buen lado la economía mexicana. Pero nuestros super representantes, legisladores, senadores, traen unas ideas ahí un poquito que no sé si van de la mano a querer sobresalir, a dictar algo nuevo, donde ellos son los que han generado intranquilidad. Entonces esperemos que se pongan de acuerdo para empezar, legisladores y el gobierno, para que realmente lleguen a generar confianza, esa que se ha perdido los últimos meses, y llegue otra vez continúe la inversión en México. ¿Y de qué estamos hablando? De esta genial idea de un diputado de eliminar las comisiones que cobran los bancos por diversos servicios. Entonces, eso
influyó en la cotización de las acciones de pues prácticamente todos los bancos, de todos los bancos. En México, y pues generó muchos días de incertidumbre y de salida de capital, ¿no? Sí, fueron 3 noticias. Fueron lo de las comisiones. Fue a otro legislador, se le ocurrió decir que debería de reformarse la forma en que se concesionan las minas, basados en una consulta acerca de la población que alrededor de las minas que podrían afectarse, y tendrían que también tener un estudio de impacto, un estudio ambiental de impacto. Entonces, ese es el segundo que les pegó directamente a las mineras, y el tercer dato o la tercera iniciativa que sacudió fue lo de las Afores. También hubo por ahí alguien del PT que se le ocurre sugerir, es un tema que se tiene que cambiar obviamente, pero a este legislador se le ocurre sugerir que haya una organización independiente, pero del gobierno, con recursos propios, que administre todo el sistema de pensiones, y que el dinero se utilice para las empresas paraestatales, para proyectos de producción o proyectos sociales, y que se utilice y que se invierta en el mercado, en la deuda de México, y no en el mercado de capitales. Entonces, que es donde muchas de las Afores se están invirtiendo. Exactamente, y es donde realmente el mercado de deuda genera una inversión para o un rendimiento para todos los inversionistas, pero es un rendimiento pequeño, no es un rendimiento tan grande. El mercado de capitales genera rendimientos más atractivos. Entonces, para una Afore, independientemente del nivel o de la edad en la que esté incluido, en la que esté catalogado, esta Afore, pues es importante tener un rendimiento bueno, y eso se da a través del mercado de capitales. Entonces, esos 3 datos sí sacudieron fuertemente el mercado. Y a esto súmenle pues un par de cosas que también surgieron allí. Los diputados echaron para atrás la propuesta de eliminación del fuero de los funcionarios, del presidente hasta los diputados y funcionarios de primer nivel. Esto pues puede parecer como un asunto político, pero eso contribuye a la desconfianza de los inversionistas, y también, bueno, muchos errores, muchos gazapos, muchas polémicas que se han desatado en torno a funcionarios que están nombrados por la nueva administración federal y que han generado mucha polémica, ¿no? Desde Sergio Mayer, que es el titular, bueno, él no lo nombró la nueva administración, pero bueno, es un diputado que genera comentarios respecto a temas de cultura y no está bien informado. Está también el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica, y bueno, sus declaraciones generan controversia, y así le vamos sumando. Entonces, qué bueno que ya tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, porque entonces ahora sí, ya entramos a la fase donde van a empezar a trabajar. Sí, ahora sí ya queremos ver resultados, se puede decir. Entonces, pues bueno, vamos a seguir al pendiente de esto, y nada más habrá que no perder de vista estos detalles de las Afores, porque ya en los días en que estamos haciendo esta grabación se habla de una inversión directa o voluntaria de los que aportan a las Afores, la más baja en lo que fue el sexenio, y también, pues bueno, se suman los almacenes a recibir aportaciones voluntarias. Estos ya no tienen que ir a la Afore o a los bancos, ya pueden incluso cuando vayan a hacer el súper, hacer su aportación voluntaria, y yo creo que hay que dedicarle un podcast al tema de las Afores, porque sí, creo que va a ser un tema muy polémico en los próximos 2 años. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues bueno, con eso nos quedamos y pasamos a lo siguiente. Finanzas personales. Pati Castellanos se encuentra con nosotros, y recuerden que ella es la encargada de darle las pistas a la gente que quiere mejorar sus finanzas a través de varias cosas. Los textos que escribe de finanzas personales en informefinestra.mx, y también en las charlas financieras. Que ¿cómo te ha ido últimamente, Pati? Hola, excelente, gracias a Dios. Hemos tenido muchísima demanda en estas charlas. Otros años, diciembre era complicado. Ahora, bueno,
no hay espacio, eso me da muchísimo gusto, por lo cual agradezco a las empresas que nos abren las puertas, porque siempre los empresarios buscan capacitar a su gente por cuestiones que les sirva a la misma empresa. Y cuando te abren las puertas para estos temas, te dice que el empresario está muy, pues ahora sí que comprometido con las vidas personales de esta gente, porque entre mejor estén en lo personal, pues mejor colaboradores se volverán, ¿no? Y una parte importantísima para estar bien en lo personal, pues sin duda son tus finanzas personales. Sin duda. Sin duda, porque si estás bien y tranquilo económicamente, pues lo demás se vuelve un poco más tranquilo, más relajado, más fácil de solucionar. Y eso me da muchísimo gusto. Entonces, estamos full. Oye, y a mí me ha faltado preguntarte, yo he ido a las charlas, pero quienes no han asistido, quienes no las han solicitado, ¿cuáles son los temas que tratas en estas pláticas? Claro, es una charla muy básica de cultura financiera, pero empezamos a hablar desde cómo entendemos el dinero. O sea, las personas tú les dices, oye, ¿qué piensas del dinero? Y a veces no te saben decir. A veces te dicen que es el mal necesario, es una respuesta típica. Uh-huh. A veces cochino dinero. Y desde ahí les digo, bueno, pues si tú estás pensando de manera negativa del dinero, pues el dinero nunca va a estar en tu vida. O sea, porque lo estás alejando. Cuando crees que algo te va a dañar, lo alejas consciente o inconscientemente. Entonces, desde cómo pensamos acerca del dinero, cómo lo manejamos en nuestra vida, cómo lo vibramos, cómo lo vivimos, cómo sí tenemos que empezar a pensarlo de manera positiva. Y de ahí nos arrancamos a conceptos como presupuesto, como deuda, como tarjetas de crédito, si es bueno o no es bueno tener una tarjeta de crédito, porque muchos dicen, es del diablo. O sea, esa cosa es del diablo, no la usen, más vale no tenerlas. No. En este mundo tan globalizado necesitamos tener una tarjeta de crédito, por supuesto. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa, pero hay que saberla manejar y no que la tarjeta te termine manejando a ti, que es lo que le pasa al 80 y tantos % de estas. O que acabe con tu vida. Que acabe con tu vida financiera, completamente. Entonces, y de ahí nos pasamos a, bueno, ya sabemos cómo son todos estos conceptos, cómo manejar las tarjetas de crédito, si tienes deudas y no. Ahora sí, cómo hacerle para tener un excedente. Y después de tener un excedente, ¿cómo empezar a invertirlo de manera inteligente para que puedas cumplir tus metas y tus sueños más rápido? Entender todos estos conceptos de el interés simple, el interés compuesto. Oye, no soy millonario, ¿cómo invierto? A ver, no necesitas ser millonario para invertir. ¿Has escuchado de CETES directos? Pues desde 100 pesos puedes invertir, ¿no? Y la gente no tiene toda esta información básica para poder sanar tus finanzas, y una vez que sanas tus finanzas, empezar a escalar peldaño por peldaño, paso a pasito, porque nos queremos comer el mundo. Les pongo un ejemplo súper básico en la charla. Les digo, a ver, si tú estás enseñando a un niño a manejar sus finanzas personales desde que sabe que el dinero compra cosas y el niño hace berrinches, ¿qué haces tú? Se lo compras para que no llore. El niño está pensando entonces que todo lo va a obtener muy rápido. Tú como adulto, ¿qué haces cuando estás en una plaza? No haces berrinche, pero si no traes dinero, te lo compras con la tarjeta de crédito. O sea, es la misma. Estás manejando mal tus finanzas, ya como adulto. Entonces, si tú no estás con esa información que debes de estar, pues jamás se la vas a pasar al pequeño, ¿no? Y esto es un círculo vicioso que nunca acaba. Y además, creo que haces una conciencia muy particular que cuando no tenemos esta cultura financiera, nos cuesta llegar a ella. La riqueza no se genera desde la cuna, se genera con la práctica cotidiana. Claro, y las personas también, digo riqueza, y entonces ellos se imaginan como Bill Gates, ¿no? Ojalá sí lleguen a esos estándares, pues, pero podemos ser ricos desde nuestra trinchera. ¿A qué me refiero? A que podemos alcanzar un nivel de riqueza, repito, paso a paso, desde nuestra trinchera. O sea, siempre podemos estar mejor. Y cuando la gente dice riqueza, dices, ay, no, jamás voy a ser rico como Bill Gates o como Warren Buffett. No, a ver, espérame. Sí, o sea, ojalá sí. Pero el que nosotros generemos riqueza va paso a paso. Riqueza sería entonces tener menos deuda y más dinero corriente porque no tienes tantas deudas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que queremos nosotros transmitirles en todas estas charlas. ¿Y cómo llegamos a ellas, Pati? Marcando al 36 15 40 50 con Denise de la Torre. Ella es la encargada de, ahora sí que acomodarnos todas estas charlas. Mínimo 25 personas y vamos a donde usted nos invite. Y solamente por teléfono, ¿verdad? No hay ningún correo. Sí, puede ser Facebook, es Cultura Financiera, y Twitter, Finestra MX. Y contestamos de inmediato y ahí nos podemos poner de acuerdo. Perfecto, pues así que no hay pretexto ahora que está terminando el 2018 para que
como propósito, en 2019 tengan unas finanzas saludables. Completamente de acuerdo. Tipo de cambio. Y pasemos al tema que siempre nos inquieta y que ya no sabemos ni qué pensar, ¿no? El tipo de cambio. Que estamos, al momento de hacer esta grabación, en la víspera de la reunión del G20 y surgieron muchas noticias previas, por ejemplo, la cancelación de la reunión entre Vladimir Putin, el presidente ruso, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y también está el tema de la negociación que harán China y Estados Unidos en esta cumbre, la salida de Peña Nieto. Bueno, hay un montón de cosas, pero además de eso, hay situaciones de muchísima volatilidad y los números de Estados Unidos que no salieron también en este mes. Entonces ahí el peso, yo a veces, ¿sabes cómo me lo imagino? Como si estuviera un peso parado frente a un pelotón de fusilamiento y todo el mundo le quiere tirar, ¿no? Oye, qué buena. ¿No? Así es como me imagino el peso cada vez que leo las notas del tipo de cambio. Pues a veces así parece, pero bueno, fíjate que desde mediados de noviembre vimos un sentimiento, o surgió un sentimiento en el mercado y que es muy realista, de que la economía estadounidense se está desacelerando, de que la economía china se está desacelerando. Entonces, estas dos potencias mundiales van a generar una desaceleración de la economía global, entre ellos obviamente también México, ¿no? Para quienes no somos entendidos en la materia, ¿qué implica una desaceleración? Una desaceleración involucra una menor actividad económica, que las empresas realicen menos inversiones, que las empresas lleguen a recortar a lo mejor puestos. Si tú no tienes, si recortan si no tienes tu trabajo, pues simplemente no vas a tener ingresos, o a lo mejor te recortan tus horarios laborales, vas a tener menores ingresos, quiere decir menor gasto, más crédito. Entonces, eso es una desaceleración económica, menor inversión, y una menor inversión va a impactar directamente con el gasto o con los ingresos, en el hogar. Uh-huh. Y esto, ¿qué es lo que se está vislumbrando que inicie en 2019? Exactamente, toda esta desaceleración que se espera, que es normal, o sea, en un ciclo económico es normal que haya aumentos y descensos de cualquier instrumento, de una economía, del crecimiento económico, del tipo de cambio, de la tasa de desempleo, de la actividad económica. Siempre va a haber un aumento y un descenso normal, una volatilidad normal y constante. No siempre va a estar subiendo un precio, o no siempre va a haber crecimiento, va a haber momentos que va a haber menor crecimiento, pero es algo normal. Entonces, el hecho de que ahorita inicie, o que iniciara este rumor, pegó directamente en el petróleo. Se cayó el precio del petróleo, que aparte trae unos temas ahí, una guerra por ahí entre Trump y la gente de OPEP. Ese es un punto. Otro punto es las acciones, tanto de Estados Unidos como de varios lugares de Europa y México, aparte, todos los temas que mencionamos hace ratito, le pegó fuertemente al mercado de capitales. Entonces, toda esta volatilidad pega directamente en el tipo de cambio. Y hizo que pues estuviera en el interbancario en los 20.65, ¿no? En bancos estuvo mucho más alto. Incluso llegó a rozar los 21 pesos por dólar. Sí, en bancos sí. Y esto nos abre la puerta a que, bueno, tenemos prácticamente ya un mes para cerrar el 2018, y este pronóstico que teníamos de los 18.30, 18.50, no sé si lo podamos ver hacia final del año, Imelda. Yo creo que no es. Para mí el pronóstico sería alrededor de 20 pesos por dólar a fin de año. ¿Por qué? Siguen muchos temas, siguen lo que acabas de mencionar de la reunión del G20, que pueda pasar, porque se espera que se reúnan Trump y el presidente de China. De un nombre impronunciable. Se espera que se llegue a ver si se logran un acuerdo en cuanto al precio del petróleo, si van a producir más o no petróleo, para tratar de equilibrar el precio del petróleo. Eso también va a impactar. Los resultados que esperaríamos de los primeros días de la administración de Andrés Manuel también va a impactar al tipo de cambio. Entonces, yo creo que cerraríamos con un tipo de cambio alrededor de los
de los 20 pesos o un poquitito abajo, no más. Esto es, las compras navideñas se van a ver complicadas, sobre todo para aquellos que les gusta regalar cosas de importación. Entonces, la recomendación sería, y siempre cuando hay época de crisis, acudir al mercado local, al mercado nacional, a hacer sus compras, para que pues también su economía sea saludable, ¿no? Consumamos local. Consumamos local. Con ese mensaje nos quedamos en este podcast y nos escucharemos ahí a mitad de diciembre, pues ya prácticamente en una posada de este podcast Finestra. Genial. Gracias, Pati Castellanos. Hombre, un placer. Y que te alivianes de Sí. tus males. Muy bien. Gracias, Imelda Flores, analista financiera de Finestra. A ti, Franco. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.